Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a casa. ¿Cómo pasaron la Semana Santa? ¿Y qué tal si le dices a la persona que tienes a tu lado, feliz domingo de resurrección? ¿Saben? El Panteón Nacional de Venezuela es un edificio donde se conservan los restos de los personajes más importantes de Venezuela. Y en el año 2013 se construye un edificio nuevo, le llaman el Mausoleo de Caracas, y allí colocan los restos del libertador Simón Bolívar, y hay una guardia de honor que cuida permanentemente el sarcófago donde se encuentran los restos del libertador. Esto me hace explorar y me conecta con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateos, capítulo 27, del 51 al 53, dice que en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muertos resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. Imagínate este escenario, tú vas caminando por aquí por la lagunita a medianoche y se te aparece un muerto resucitado. Se te aparece alguien que tú sabes que murió y te saluda: hola Pedro, hola María. O si vas al cementerio del este y los sepulcros se abren y salen los muertos, ¿qué harías tú? Wow. Dice que todo esto sucedió cuando Cristo murió. Los creyentes que estaban muertos resucitaron, pero también el velo del templo se rasgó en dos. ¿Y qué significa eso? Había un lugar santo y un lugar santísimo, y el sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo y llevaba la sangre de un cordero y allí cubría los pecados del pueblo durante el año. Él entraba una vez allí a la presencia de Dios. Si hoy en día tuviéramos que matar algún animal, yo creo que ya no existiera, ¿verdad? Por tanta crisis que hay en el mundo. Y Cristo vino a romper eso. Dice que cuando Cristo murió, Él dijo: ya no es necesario un sumo sacerdote humano, sino que yo mismo soy ese nuevo sacerdote que les voy a permitir que ustedes tengan contacto con Dios y con nosotros los hombres. Por eso en el libro de Juan capítulo 14 verso 6, Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Muchas veces buscamos muchas vías para llegar al Padre, pero Jesús lo hizo sencillo. No es matando un animal, no es a través de alguien humano o alguien inhumano, es a través de Jesús. En el libro de Hebreos capítulo 4 versos 14 al 16 dice: por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos,
porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir de Él la gracia y la misericordia en el momento oportuno. Jesús también fue tentado y Él sabe que tú tienes también muchas aflicciones y muchas tentaciones, y por eso Él vino a la tierra, para que tú puedas acercarte a Él confiadamente y que Él pueda darte de esa gracia. La gracia es recibir lo que no merecemos, y la misericordia es no recibir lo que merecemos. Matthew Arnold llamó la resurrección como el hecho mejor atestiguado de la historia. Y es que hay gran cantidad de evidencia que Cristo murió, pero también resucitó, y resucitó para siempre. ¿Cuántos lo creen? Dice que había un hombre que se llamaba José de Arimatea. El hombre tenía bastante dinero, era rico. Y mientras Jesús estaba allí en la cruz, este hombre se le acerca a Pilato y le dice: mira, Pilato, tengo una tumba nueva que la quiero donar para el cuerpo de Cristo, para que Cristo sea sepultado allí en esa tumba nueva. José de Arimatea había pagado su funeraria, ya tenía su tumba allí, pero nadie la había estrenado. Y dice que Pilato le concede esa petición, y José juntamente con Nicodemo van y llevan el cuerpo de Jesús a esa tumba nueva. Hay algo interesante. José donó lo mejor que tenía en ese momento, una tumba. Y Nicodemo también donó un compuesto de mirra y aloe. La mirra era una especie bastante costosa en ese tiempo. Y dice que embalsamaron el cuerpo de Jesús y lo colocaron allí con sus vendas y lo sepultaron, para que se cumpliese la palabra en el libro de Isaías que dice: lo sepultaron como a un delincuente en la tumba de un rico. ¿Se recuerdan? Cristo murió como un delincuente en medio de dos ladrones. El uno le dijo: ay, no, le dijo cualquier cosa y se burló de Jesús. El otro le dijo: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y los líderes religiosos, mientras esto sucedía, ellos sabían que el cuerpo de Jesús lo habían sepultado allí en la tumba que había donado José de Arimatea. Y ellos le dijeron a Pilato: Pilato, necesitamos que tú asegures ese lugar, porque este Jesús, cuando vino a la tierra, hizo muchos milagros y nosotros no creemos en él. Nosotros sabemos que es un falso. Sabemos que a pesar de todo lo que dicen por allí, este hombre es un mentiroso. No vaya a ser que los discípulos vengan a medianoche y se roben el cuerpo. Y dice que Pilato sí les hizo caso, hizo dos cosas. Uno, colocó una máxima seguridad sobre el lugar, y dos, colocó un sello del Imperio Romano. En el libro de Mateo 27:66 dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pusieron una máxima seguridad sobre la tumba de Jesús y colocaron una enorme piedra y un sello de cerámica. Eso representaba el sello del Imperio Romano. Violentar ese sello, wow, eso iba a recibir el mayor castigo de la ira romana. Iban a recibir la crucifixión.
Eso era imposible, romper ese sello humanamente. Y dice que sucedió que hubo un gran terremoto y bajó un ángel resplandeciente. Su aspecto era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias quedaron aterrados. Los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. Y la piedra fue removida y Cristo resucitó. Estos guardias salieron corriendo a darle un informe a los líderes judíos y a los principales sacerdotes y le dijeron todo lo que había sucedido. Y los líderes religiosos tuvieron un gran plan. Le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron: digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y mientras ustedes dormían se robaron el cuerpo. Así que esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los discípulos, entre los judíos. Ahora bien, los judíos creen todavía que el cuerpo de Jesús fue robado. Eso era muy difícil robarse el cuerpo de Jesús. Tenían que romper esa máxima seguridad de esos guardias que estaban allí. Esos guardias tenían sus espadas, sus herramientas para pelear. Los discípulos andaban indefensos, llenos de miedo, se sentían abandonados porque ellos esperaban ese Mesías que los iba a dar la libertad y ellos se sentían inseguros. Imagínense unos discípulos desanimados, ¿cómo iban a ir a aquel lugar a luchar con los guardias y a remover esa piedra? Sabiendo que podían recibir el mayor castigo de la ira romana. Otras opiniones dicen, no, es que el cuerpo de Jesús, Él no murió, Él quedó desmayado. Si eso hubiese sido así, recuerden cuando Jesús iba camino a la cruz, en el Vía Crucis, dice que se desmayó hasta 3 veces del cansancio. Esa cruz era bastante pesada. Y dice que recibió latigazos. Y ese látigo tenía unas tiras y en las tiras tenían huesos afilados, pedazos de plomo, piedras con vidrio. Hay varias versiones. Y cada vez que le daban esos latigazos a Jesús, extraían pedazos de piel. Y no solamente eso, sino que antes de morir Jesús dijo, tengo sed. Jesús estaba deshidratado. ¿Cómo una persona humana, así malherida, va a poder remover esa piedra? Eso era imposible. Solamente el milagro del Señor pudo resucitar ese tercer día. El amanecer de ese tercer día trajo consigo un cambio que no podía ser contenido por fuerzas humanas ni espirituales. Las mujeres que se acercaron al sepulcro lo hicieron cargando el peso del luto vacío que deja la muerte. Pero en el lugar donde esperaban encontrar un cuerpo, hallaron algo que sacudió los cimientos de su entendimiento. Ángeles que les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Y Jesús se les aparece a estas mujeres y pide, vayan y anuncien a los discípulos que Él está vivo. Estas mujeres estaban llenas de fe. Estaban llenas de fe y fueron a ese sepulcro. Y Jesús rompió los paradigmas. Jesús sabía que estas mujeres, mientras los discípulos estaban allí asustados, estas mujeres fueron. Y Jesús les permitió ser las primeras testigos. Y no solamente eso, sino ser las primeras comunicadoras
eficaces. Ese cuento rodó rapidito. Las mujeres son unas buenas comunicadoras, ¿verdad? Y mientras eso sucedía, mientras todo eso sucedía, en el transcurso del día, dice que habían 2 discípulos que iban camino a Emaús. Ellos iban platicando de todo lo que había acontecido. Pero ellos dicen que iban tristes y iban cabizbajo. Estaban tan tristes que no reconocían a Jesús. Y dice que Jesús se les metió en medio de la conversación y ellos no lo pudieron reconocer. Y Jesús les pregunta: ¿por qué están tristes y por qué están cabizbajos? Y ellos les responden: ¿acaso tú eres el único peregrino que no te has enterado de lo que ha sucedido aquí en Jerusalén? Y Jesús les dice: ¿pero qué es lo que ha pasado? Y ellos les dicen: Jesús, era un profeta. Ya estaban hablando del pasado. Era un profeta que fue muy bueno en obras y en palabra. Pero ya él no está aquí. ¿Por qué? Porque los judíos y los gobernantes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Es más, ¿saben qué? Eso ya hace más de 3 días. Ya listo, ya pasado. Aunque esta mañana fueron unas mujeres al sepulcro y vieron que la tumba estaba vacía y que el cuerpo de Jesús no estaba. Y algunos discípulos también fueron y vieron la tumba, aunque Jesús a él no lo vieron. ¿Y sabe qué les dijo Jesús? Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería todas las escrituras. Estos hombres en 3 días se olvidaron de Jesús. En 3 días se olvidaron de los milagros. En 3 días se olvidaron de que Jesús fue el que resucitó a Lázaro. Y Jesús les dijo: qué torpes son ustedes y tardos de corazón. Y dice que Jesús hizo como que iba a seguir de largo porque ya estaban llegando al destino. Y estos discípulos insistieron y le dijeron: Jesús, pasa y cena con nosotros. Y Jesús pasó. Dice que entró, bendijo el pan y lo partió. Y en ese momento, ¿saben qué? Se le abrieron los ojos. Muchas veces podemos ser como estos discípulos, ¿verdad? Torpes o tardos de corazón, o a veces no creemos que los problemas son más grandes que Dios y nuestros ojos no pueden ver las soluciones. Pero cuando tú invitas a Jesús a tu casa, no solamente trae la bendición, la provisión, sino que Él también puede abrir tus ojos para que puedas ver las soluciones. Los apóstoles estaban paralizados y atrapados en la incertidumbre y en el recuerdo de la cruz. Sin embargo, lo que sucedió después de la resurrección fue un despertar tan poderoso. Jesús les dijo: la paz sea con ustedes. Y esa paz los sacó del abismo de la duda. Lo que antes era miedo se transformó en propósito. La llegada del Espíritu Santo fue el punto que se convirtió en esa fuerza imparable. No solo encontraron palabras para proclamar el mensaje de Cristo, sino también ser testimonio vivo de la resurrección. Pedro, que había negado al Maestro, predicó con tal convicción que miles lo escucharon. Tomás, que dudó, llevó el mensaje más allá de las fronteras conocidas.
Cada apóstol fue una chispa de una llama imposible de apagar. La perseverancia de estos hombres no nació de su valentía natural, sino en la certeza de haber visto lo eterno romper las cadenas de la muerte. La resurrección trajo un nuevo comienzo. En primer lugar, trajo paz, trajo alegría, trajo propósito y trajo poder. Porque Jesús sabía que estos discípulos estaban llenos de temor, de miedo, y Él se les aparece y la primera palabra que Él les dice es: la paz sea con ustedes. Y esa paz trajo alegría, trajo felicidad a ellos. Las mujeres dicen que estaban contentas, claro. Todo el mundo daban por muerto a Jesús y ahora Él vive. Estaban sumamente alegres. Los discípulos habían perdido el propósito en la tierra. ¿Cuántas veces cuando estamos desanimados, tristes, perdemos el propósito? Alguien dijo: muchas personas no viven, existen, porque aunque viven, no tienen propósito en la vida. Otra persona dijo: el hombre más pobre del universo es un hombre sin propósito. Y en una encuesta se demostró que muchas personas no saben para qué están en la tierra. Comen, beben y viven sin propósito. Y Jesús se le acerca a los discípulos y les dice: bueno, ya yo cumplí mi propósito, ya yo vine aquí a la tierra, ya yo morí en la cruz, ahora les doy la pelota a ustedes. Ustedes tienen que cumplir el propósito. Vayan y comuniquen estas verdades a otros. Y no solamente eso, sino que en el libro de Juan capítulo 16 verso 7 dice: Jesús les dice a sus discípulos que es necesario que Él se vaya para que el Espíritu Santo o el Consolador pueda venir y pueda guiarlos. Jesús les dio poder, Jesús les dio capacidad. Jesús transformó esos hombres ordinarios, comunes, corrientes, en personas extraordinarias. Porque a veces lo que parece que es el final de todo puede ser una oportunidad de un nuevo comienzo. Los discípulos que iban a Emaús iban a un lugar incierto, iban hacia el atraso, iban a un lugar inseguro, iban llenos de duda. Pero cuando ya parecía que todo era el final, hubo una oportunidad para un nuevo comienzo. ¿Y qué tal si tú cierras tus ojos allí y te imaginas que desde hoy puedas tener un nuevo comienzo? Un nuevo comienzo lleno de paz, un nuevo comienzo lleno de alegría, un nuevo comienzo lleno de propósito y un nuevo comienzo lleno de poder. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, porque tú hoy das un nuevo comienzo a nuestras vidas. Gracias, Señor, por esa resurrección y gracias por ese Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a ser mejores personas. Amén.